Buenas tardes otra vez. Hoy tengo el doble placer de estar al lado de dos personas muy relevantes en las dos esferas que ocupan la mayor parte de mi tiempo: la docencia y la militancia en la defensa de las libertades públicas. Ernesto Ladrón de Guevara, cuyo libro Educación y Nacionalismo presentamos hoy, es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y lleva 30 años dedicado a la enseñanza pública, bien como docente o bien en cargos políticos relacionados con este área. Entonces sabe mucho del asunto. Ya en su tesis doctoral trató de este tema, y esa tesis se materializó en un libro de enjundia que tuvo la amabilidad de regalarme hace años y que se llama La conformación del sistema educativo en Álava 1860-1936, centralización y foralismo. En cuanto a la otra esfera, la de la militancia en la defensa de las libertades públicas, pues es un referente. Fue uno de los impulsores del Foro de Ermua, secretario de esta asociación durante años, y tuvimos la ocasión de colaborar cuando fundamos la Plataforma para la Libertad, de la que formaron parte nuestras dos asociaciones, es decir, el Foro Ermua, entre otras, y la Asociación por la Tolerancia. Y en este libro pues hace un tratamiento muy amplio, desde el plantearse lógicamente qué es la educación o qué debe ser, hace un recorrido histórico por los distintos sistemas, planes de estudio, siempre ligados, como no, a la fase política del momento, y por supuesto que ahonda en los mitos, los tabúes y las manipulaciones que se han dado siempre y que ahora se dan, nosotros percibimos como más intensamente, o quizás lo percibimos así porque tenemos la sensación de vivir en una auténtica democracia, y se hace chocante que en una democracia se pueda manipular tan vastamente y tan torticeramente, y que se haga tanto uso de los mitos en la educación. O sea que no se está interesado, parece ser, y claro, todo lo que lee uno del libro de Ernesto pues tiene su lectura también en Cataluña. Hay diferencias, pero hay unas similitudes muy grandes. Entonces, claro, uno se queda verdaderamente perplejo de vivir lo que vive. O sea, nosotros desde dentro del sistema educativo, pues realmente cada día tenemos que abrir la boca un poco más. ¿Qué echamos de menos? Pues echamos de menos que cuando se habla de una democracia se refiere a la enseñanza de los estudiantes como ciudadanos. Comprometerlos para la democracia es enseñarles pues las leyes básicas. Aquí no se estudia la Constitución, por ejemplo, y no es nuevo, durante muchos años que no se ha estudiado. Entonces parece que la educación se prefiere el adoctrinamiento antes que realmente la educación en libertad, para que el individuo tenga opciones, pueda ser libre y pueda participar en esa democracia. Todos estos, él cree, y bueno, yo también lo creo, y supongo que muchos de nosotros, que el sistema educativo ha corrido siempre paralelo a la conformación del Estado liberal español. No ha sido muy fuerte, y tampoco el Estado liberal pues es muy fuerte, y ahora lo vemos como muy débil, y desde luego la enseñanza pues también es muy débil. En Europa los estados nacionales surgieron en paralelo a los sistemas educativos, y aquí tenemos pues una labor pendiente. Bueno, yo no me quiero adentrar para nada en el libro, porque tengo a mi derecha a una persona de solvencia superior,
Javier Orrico es catedrático de Lengua y Literatura Españolas y además es periodista, es escritor, es poeta y escribió no hace mucho un libro muy interesante, muy profundo, pero lleno de ironía, de sentido del humor, y bueno, el título no deja mucha esperanza a lo que pueda venir de forma inmediata: la enseñanza destruida. Nada es irreversible, pero vamos, está un poco durilla la cosa. Entonces su chispa la puso de manifiesto cuando lo conocimos personalmente, que fue invitado como uno de los ponentes en el homenaje que le hicimos a Juan Ramón Logares este septiembre pasado. Y bueno, su sentido del humor es arrollador y su forma de exponer las cosas. Así que yo le dejo la palabra a Javier, porque seguro que disfrutaremos todos más. Gracias. Muchísimas gracias. Solo le ha faltado decirme guapo, que es lo que uno ha soñado siempre, que le digan y no consigue que nadie se lo diga. Pero bueno, Guapo. Al poner y al decir estas cosas de mí, pues ya no sé exactamente. Pero empezaré por una anécdota que me acaba de ocurrir, no demasiado importante, porque pues yo creo que precisamente en el siglo XXI debemos de empezar a relativizar este tipo de cosas, pero bueno, es significativa por lo que les contaré. He llegado al hotel en el que estoy y me he encontrado que en la puerta había de todas las banderas posibles menos la española. Y al entrar le pregunto iba a decir al señor, pero no era un señor, era una cosa que había ahí en recepción, y que además se apellidaba Cerezuela, lo cual encima era bastante lamentable. Y al decirle, perdone, ¿es que no está la bandera de España o es que no la he visto yo? Que vengo así. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? No. La chica vio una chica, no, pues está. Hasta que él me dice, no, es que no está. Dice, está la de Europa, con eso ya está incluida, no somos Europa. Clar, en aquell moment jo començava a parlar en català i ell es va quedar confús. Per què es va quedar confús? Com és possible que un murcià comenci a parlar català aquí al meu hotel? Pero se ha quedado absolutamente fuera de sitio, porque la ecuación lengua, nación, comunidad nacionalista se le ha roto. ¿Cómo es posible que un tipo que en el carnet de identidad dice que es de Caravaca de la Cruz, provincia de Murcia, se ponga a mí a hablarme en catalán, hablándome encima de la bandera española? Claro, todo eso descoloca el esquema que es del que trata esencialmente el libro de Ernesto Ladrón de Guevara. Un libro que en estos días es absolutamente, yo diría que imprescindible, esencial, necesario, valiente, porque él, que es un hombre austero y sobrio, atendiendo, respondiendo precisamente a lo mejor del tópico sobre el vasco, ese carácter recio y leal de que siempre se atribuyó al pueblo vasco y al que él responde con absoluta precisión. Es un hombre valiente que vive con escolta, que fue militante del Partido Socialista de Euskadi, que fue asesor de la Consejería de Educación del Partido Socialista durante los años 80, que ha tenido la trayectoria, por tanto, política que cualquier liberal podía seguir al ver la traición que la izquierda española realizaba sobre los valores que siempre fueron precisamente emblema y señal de la izquierda, y que por tanto le llevó a la defección de ese que había sido su partido y de las posiciones, digamos, formales de izquierdas, porque él sigue siendo un hombre, él más que nadie, profundamente comprometido con la libertad, pero eran ellos los que cambiaban y no él. Él está donde estuvo siempre, defendiendo la libertad, defendiendo la justicia y defendiendo la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El libro, por eso, diría que no es exactamente un relato de terror, no, pero es el relato de un terror, porque creciendo, porque es un libro que va creciendo, que conforme te vas metiendo en él, vas viendo cómo va cobrando forma la arquitectura que él pretende terminar precisamente en la parte final del libro, que son unas conclusiones aplastantes, apabullantes. Y antes lo que te ha ido dando es primero unas señales de lo que es el eje vertebrador de ese libro, que es precisamente la idea que sostiene Marita,
Ahora les voy a leer brevemente un artículo que he escrito sobre el libro de Ernesto, que es un artículo de periódico, de los que yo saco los domingos en mi periódico, en La Opinión de Murcia, y también luego meto en un blog que tengo en Periodista Digital, donde pueden ustedes leerlo si quieren en cualquier momento, que me ha dicho Pepe Domingo que quería hacerme enlace a través de la página de la Asociación por la Tolerancia. En fin, yo sé que muchos de ustedes nos conocemos ya precisamente de octubre, de las jornadas de homenaje a Juan Ramón Lavalle. Pero el eje del libro es precisamente lo que les voy a leer ahora, que en España, desdichadamente, lo que no ha habido nunca es Estado. Es mentira, como dicen los nacionalistas, que no haya una nación española. No, eso es lo que hubo siempre. Lo que pasa es que la nación española nunca ha sabido constituirse en un Estado que verdaderamente igualara a todos los ciudadanos ante la ley. Esa es nuestra gran tragedia. Precisamente todo lo contrario de lo que yo sostenía. Ese es el hilo conductor del relato de Ernesto. Y lo va apoyando en una argumentación apabullante, resultado tanto de su investigación personal y de su experiencia personal, como de una abundantísima bibliografía y de estudios sociológicos, de los que va aportando datos, repito, que son incontestables, como, por supuesto, su propia experiencia política y su propia experiencia personal como maestro, como doctor en pedagogía y como hombre que ha estado siempre comprometido con la lucha por el concepto de docencia con el que él empieza el libro, porque otro de los ejes, quizá el segundo eje del libro, es que lo que realizan los nacionalistas, tanto allí como aquí, es una profunda perversión de lo que debe ser la educación, puesto que la educación debiera proponerse, o al menos así nos lo enseñaron, que la educación era el intento de sacar del hombre todas sus potencialidades, todas sus facultades, lo mejor de sí mismo hasta construir un hombre crítico, moral y completo. Y lo que hacen los nacionalistas es precisamente construir personas parciales, personas amputadas de todas sus potencialidades para centrarlos exclusivamente en el desarrollo de una parte de ellas. Es decir, como él dice muy bien, el euskera lo ocupa todo. Y yo sé que a ustedes esto les suena en Cataluña. El libro está, por tanto, lleno de afirmaciones que ustedes podrían firmar y en las que se van a reconocer. Pero repito, no es eso lo más importante, lo más interesante, sino justamente esa arquitectura que va llevándonos a esas conclusiones finales, donde, y aquí es donde voy a leer yo esto, que lo digo mejor si se lo leo que si se lo digo, lo que se demuestra es que el problema no es la lengua, las lenguas no son más culpables. El problema no es la lengua. El problema es que a través de la lengua lo que se está cercenando es la libertad. La lengua es la excusa para acabar con la libertad. La lengua es la excusa para someterles a todos ustedes a lo que llamaríamos, utilizando una anécdota preciosa que está en el libro, lo que llamaríamos el objetivo ameba, el convertirlos a todos en miembros, acéfalos de una ameba colectiva donde a nadie se le permita pensar individualmente más allá de ese aplastamiento, de esa comunión en unos valores que nadie puede discutir. Por tanto, nadie se engañe. El problema no es hablar una lengua u otra, el problema es la libertad personal. Quiero leerles, por tanto, lo que he escrito, repito, que quería leérselo y que lo tendrán ustedes a partir del lunes en esa página que les he dicho. Se llama El fin del Estado. Lo que nos costó 200 años conseguir, un Estado democrático, no ha tardado ni 2 años en destruirlo el ZPSOE. Como sea. Soñaron los liberales autores de la Constitución de 1812, hijos del espíritu ilustrado, de la utopía emancipadora, con un Estado que le diera a lo que siempre había existido, la nación española, los españoles, una arquitectura legal igualitaria, una cohesión fundada no en la raza, ni en la sangre, ni en la etnia, sino en el derecho, en la ciudadanía que acabara con los privilegios del antiguo régimen, con la división estamental y territorial, y con el sometimiento a que condenaba su ignorancia de la lengua universal y común a los hijos pobres, a las capas rurales de la España no castellana. Creyeron que la ley para todos, la eliminación de las fronteras interiores, el acceso a un mercado único, la unidad fiscal, las comunicaciones, la lengua, las garantías legales frente a los caciques locales, la educación universal que desterraría el oscurantismo y la superstición religiosa, todo lo que recorría Europa en un grito de libertad, articulado en el Estado Nacional, nos traería el fin de nuestra decadencia, nos devolvería al lugar que habíamos dejado de ocupar en el mundo. Todo ese sueño encarnado en otra Constitución, la de 1978, generosa hasta el límite, concebida para superar las heridas del odio entre hermanos, es lo que este ZP, este personaje cuya valentía se limita a ser una sigla afortunada,
No quiero ser ofensivo, pero es que me sale solo. Esta cosa siniestra que ya no sé cómo calificar, este caldo concentrado de resentimiento histórico, acaba de despachar entre frases babosas, reuniones de conspiradores de barril y pensamientos profundos del tipo no hay que discutir por los conceptos. Contrariamente a los nacionalistas, claro, creo que de lo que España ha carecido históricamente no ha sido de nación, sino del Estado, que es lo que ellos se empeñan en decir que somos y que no fuimos nunca. Si hubiéramos conseguido ser un Estado de verdad, un Estado moderno, hace mucho tiempo que habríamos salido de esta eterna discusión decimonónica, sí, aún y precisamente porque en el 19 las fuerzas reaccionarias y unos gobernantes taimados y desleales, como Fernando VII, el ZP de su tiempo, o directamente incompetentes hasta la cesión ante el foralismo y los campanarios, habían hecho imposible la construcción de unas estructuras nuevas que nos incorporaran a la modernidad. Y el Estado se edificaba sobre la extensión de la enseñanza. Eso es de lo que trata el libro. De una cultura compartida que convirtiera a los súbditos en ciudadanos, a los esclavos en hombres libres. Por eso quizás no haya en estos momentos una obra tan oportuna y necesaria como Educación y Nacionalismo de Ernesto Ladrón de Guevara. El libro de Ladrón de Guevara, resultado de la investigación histórica y la experiencia directa, es la narración espeluznante de ese fracaso español en la construcción de un Estado para todos, que estos días, si lo que quede de socialismo en el PSOE no lo impide, culmina ZP con su rendición final, para provecho propio y de gracia de España, ante el nacionalismo étnico-lingüístico. Lo digo yo, y Joaquín Leguina, y cualquier demócrata que aún conserve un mínimo de decencia. Apoyado en una abundantísima documentación, inapelable y en su condición de maestro y doctor en pedagogía, además de en una larga e intensa vida política que le ha llevado de las filas del PSE-PSOE, donde llegó a ser asesor de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco durante los años 80, hasta su actual cargo, y a tener que vivir con escolta, Ernesto Ladrón de Guevara inicia su obra con un repaso detallado de la resistencia del tradicionalismo y el carlismo vascos a ceder el control educativo, y con él, por supuesto, el ideológico y moral, desde el momento mismo en que el Estado liberal se propuso la tarea ilustrada de impartir una enseñanza para todos los españoles. Se trataba de impedir a toda costa que el malvado liberalismo, la blasfemia y la irreverencia penetraran en las dulces almas euskéricas, siempre protegidas entre las sotanas y las diferencias de sangre. Y ello se hacía bajo la especie de la lengua, usada desde el primer momento como emblema identitario y no como elemento de comunicación, y de una supuesta naturaleza moral distinta por la que velaba la Iglesia vasca. Sobre la raza, los fueros viejos y el vascuence se construyeron pues las barreras que impidieron al Estado democrático llegar a implantarse en los territorios vascos. Y como el poder central fue débil, esto no suena, ¿verdad?, y transigió, el siglo XIX, cuando en toda Europa se levantaron las naciones modernas, fue entre nosotros un siglo perdido. Lo que vino luego es una historia desdichadamente familiar que ha conducido a esta antesala de la separación en que hoy nos encontramos. El surgimiento del nacionalismo, la represión franquista y la llegada de una democracia que, como el Estado liberal, nunca ha conseguido entrar en Vasconia. Hoy llamada Euskadi, el nombre que le puso ese nazi a Bangladesh, que era Sabino Arana, inventor de todo este disparate, para consignar desde el nombre mismo, desde un nombre impuesto e inventado, la enésima derrota del liberalismo. Y como copia jibarizada y reaccionaria de lo peor de la escuela franquista, la escuela nacionalista, conseguida gracias a las nuevas concesiones de la joven democracia, se iba a convertir en el instrumento esencial para la construcción nacional vasca y catalana. Es decir, para edificar nuevas naciones donde nunca las había habido, y como camino para la consecución de estados propios y distintos del español, que garantizaran la permanencia de los privilegios en las manos de siempre. En suma, no se concebía al sistema educativo como un instrumento de cultura, sino justamente de lo contrario, de aculturación, de adhesión irracional a los postulados del nacionalismo. Para ello, además de la LOCSE y sus pedagogías antiuniversalistas del entorno inmediato,
El terror y la presión de estudiar el Río de Llobregat profundamente y no, por supuesto, no saber dónde está el Tajo, que está muy lejos. Además de esas pedagogías, el terror y la presión social al estilo nazi. La lengua como excusa para expulsar a los profesores no suficientemente adictos, con el apoyo de los sindicatos nacionalistas, que en el País Vasco son ELA, LAT y lo que llaman, aquí también existe, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, que son unos señores que han pasado de profesores a trabajadores de la enseñanza. Antes éramos profesores, luego ya no. El feroz adoctrinamiento a través de los libros de texto y la nacionalización de la universidad y, por tanto, de los docentes de todos los niveles. La eliminación paulatina de la enseñanza en castellano hasta una práctica inmersión total en euskera batúa. ¿Les suena todo esto, verdad? Y así, la identificación entre ser vasco leal, hablar euskera y comulgar nacionalista, hasta aplastar, incluyendo el asesinato, allí sí, si falta hacía, a quienes se opusieran a estas libertades vascas, consistentes en anular al individuo e imponer la aceptación identitaria como única vía para la subsistencia misma. Educación y nacionalismo, boicoteado en las librerías vascas y catalanas, es pues el relato de una pesadilla, de muchas cobardías, de cesiones y traiciones, de abandonos y errores que han hecho posible el movimiento nacional socialista que hoy se enseñorea de las vascongadas, donde la confusión entre lengua, escuela, pueblo, partido, nación ha hecho imposible la democracia, y esto es lo más grave, que allí nunca entró la democracia. No hay democracia. Es el relato, en fin, de las vías por las que Zapatero y el PSOE se empeñan en hacernos fracasar una vez más y quizás para siempre. Muchas gracias. Sí, puede leerlo, claro. Además ya le digo que está en internet, va a estar en internet. Pues ahora dejamos la palabra al autor del libro, que viene aquí muy preparado, como ven, se nota que está al corriente de todos los instrumentos que tenemos ahora los docentes. Sí, a ver cómo pasamos esto. No sé, ¿esto se puede quitar o es que...? Porque si te vas a mover de aquí... No. ¿Se me oye bien? Buenas tardes, muchísimas gracias por esta nutrida asistencia. La verdad es que es para mí una enorme alegría encontrarme ante tantos amigos. ¿No se oye bien? Bien, entonces vamos a ponerlo de otra manera. Es que vengo cargado de papeles, porque yo, si no es con papeles, no me encuentro seguro. Es así, es una manía personal. Pero bueno, en fin. Decía que muchísimas gracias por su asistencia, que me anima a seguir en este periplo que me he comprometido a hacer por toda España, y el libro no es más que un instrumento que me permita ir por toda España diciendo la verdad del barquero, que yo creo que durante muchos años hemos estado silenciando, han estado silenciando, mejor dicho, yo no he estado silenciándolo, pero que el libro me permite difundir apostólicamente por todas partes las barbaridades que se están cometiendo en las mal llamadas comunidades históricas, porque la historia yo creo que atribuye a todas las comunidades de ese atributo, ¿no? Ninguna comunidad es histórica, todas lo son, en particular ninguna lo es. Entonces yo quería en primer lugar agradecer a la Asociación por la Tolerancia, mis amigos de la Asociación por la Tolerancia, y en concreto a mis más conocidos amigos de la Asociación por la Tolerancia, que son Marita, Antonio, Pepe, en fin, gentes que durante muchos años han estado presentes en el País Vasco, ayudándonos, echándonos una mano, yendo a todas las manifestaciones, a todas las concentraciones, a todas las conferencias. Es decir, es absolutamente... Es un tema que yo he admirado de estas personas, de estos amigos, la capacidad que han tenido de solidaridad con los vascos, porque siempre que les hemos llamado, allí han estado con nosotros, dándonos calor en los momentos más difíciles,
ahora vivimos en un poco más de tranquilidad, pero hemos tenido momentos muy duros y Marita, Pepe, en fin, un montón de amigos, aparte de los que estoy mencionando, han estado allí solidarizándose con nosotros cada vez que hemos tenido necesidad, con el Foro Ormoa, con el movimiento cívico, con Basta Ya, dándonos apoyo y dándonos ayuda para que toda España se enterara del drama que sufríamos de falta de libertades, de falta de democracia en un rincón de España. Y resulta que ahora, pues, me parece que vamos a tener que hacer al revés. Los que hemos recibido la solidaridad allí, vamos a tener que venir aquí de una manera más asidua que lo que venimos, para apoyaros a vosotros que ahora sufrís en vuestras carnes la ferocidad del nacionalismo, empapada en ese socialismo que no sabemos qué atributos ponerle detrás de la palabra socialista, porque me suena mal eso de nacional socialista o social nacionalismo, ¿no? Y Zapatero, en esa perplejidad que tiene, que no sabe ni dónde está ni a dónde va, con tal de guardar el poder y apoyarse en quienes puedan ayudarle a mantener ese poder, pues está dispuesto a seguir esa tónica de los de ERC, que se convierten en un movimiento fascista. Hay que decir las cosas por su nombre. Un grupo político que coarta las libertades, que persigue, que intenta poner barreras a la libertad, barreras lingüísticas a la libertad, que acosa, que va a los actos a boicotear, a los actos del partido de Arcadi, ese nuevo Esperanza que surge en Cataluña para la libertad y la democracia, que va a boicotear los actos. Eso es un partido fascista en toda regla. O sea, no, es como Batasuna en el País Vasco. Esto hay que decirlo con todas las palabras, sin ningún temor a equivocarse, porque es así. Y eso está ocurriendo hoy en Cataluña, y entonces yo quiero decir, antes de hablar de mi libro, porque mi libro es simplemente un instrumento de difusión de unas ideas, que toda España se tiene que volcar a favor de los catalanes que quieren libertad. Y yo estoy aquí, en mi modesta presencia, para dar testimonio de mi deseo de ayudaros, compañeros y amigos, ciudadanos de Cataluña, a quitaros de en medio ese baldón que os está obstruyendo en vuestro camino hacia la libertad, como españoles y como ciudadanos. Yendo al tema concreto de la presentación de Javier, también tengo que decir unas breves palabras a favor de Javier, o en honor a Javier, más que a favor de tu libro. Porque Javier... Guapo que no me lo diga, ¿eh? Bueno, sí, que ahora sí. Sale a uno el ramalazo. A Javier le conocí a través del libro que compré suyo, es un libro magnífico que yo le recomiendo a todos, es especialmente importante para entender la problemática educativa, que es una problemática profundamente desgraciada para el porvenir de España. La enseñanza destruida. Al leer aquel libro escribí un artículo, y a través de ese artículo casualmente le conocí a Javier, porque él me contestó un artículo que yo escribo todas las semanas en el Semanal Digital. Él me escribió un mensaje diciendo muchas gracias y tal. Digo, pues amigo, gracias a ti, y me gustaría conocerte. Y hombre, pues vamos a conocernos y tal. Nos conocimos nos realizó unas presentaciones del libro en Vitoria y en Bilbao, y ahí nació nuestra amistad, porque yo creo que Javier en este momento goza de mi amistad, y además es una amistad que me honra muchísimo, y hoy me siento muy contento, muy a gusto, muy cómodo y muy satisfecho de que sea él precisamente el que me introduzca a la presentación de este libro. Bueno, yo no voy a entrar en más divagaciones, porque lo que se trata es de explicar el libro, el porqué del libro y qué dice el libro en su esencia. El libro lo único que dice es lo que durante 25 años he estado diciendo yo, allí donde he podido, clamando en el desierto. Voy a hacer referencia a algunas anécdotas. Te corrijo, Javier, hay un error en cuando me dices que yo fui asesor del gobierno vasco. No, fui asesor de la delegación de gobierno, o sea que asesor de la delegación de gobierno. Cuando fui en el 84 asesor de la delegación de gobierno, yo al delegado del gobierno, que no le voy a citar por el nombre, en aquel momento del Partido Socialista, le advertí de que la utilización de los libros de texto, de los materiales didácticos, del adoctrinamiento a través de la escuela, de las ikastolas,
y del uso idiomático, del uso del idioma como barrera y como instrumento de depuración del profesorado, nos traería muy malas consecuencias. ¿Por qué? Porque yo les trataba de explicar a ese señor que la educación era sustancial para formar a los ciudadanos, que era sustancial para alimentar la capacidad crítica de las personas, era un instrumento básico para la formación de la España de los ciudadanos y para la formación del Estado, un Estado liberal, de tintes socialdemócratas, en fin, un Estado liberal, tal como predica la Constitución, y que era muy importante para los nacionalistas. Eso fue en el 84, año en el que ya se habían producido las transferencias. La respuesta que me dio fue que aquello no tenía importancia, que yo había sido educado en el franquismo, y es verdad, pues ya por mi edad fui educado en el franquismo, y que yo no era falangista, ni era adicto a los regímenes autoritarios, sino que era un luchador por la libertad, un demócrata, un socialista, y que por tanto eso no tenía importancia. Es decir, que la educación podía instruir a los alumnos en cualquier tipo de idea, que los alumnos luego serían libres cuando crecieran y pensarían por sus propios mecanismos mentales. Yo dije, qué caso, error, qué grave error. Al cabo de 6 meses de aquello le dije, querido amigo, muchas gracias por haber confiado en mí, pero yo no sigo aquí porque evidentemente yo no puedo hacer lo que creo. En ese intervalo yo fui también a la Moncloa y hablé con un tal Mariano Pérez de Galán, que era asesor de guerra, y le dije más o menos lo mismo. Por favor, parar esto, que vamos a tener una consecuencia desgraciada de este sistema educativo nacionalista adoctrinador. No podéis seguir permitiendo a los nacionalistas y haciendo omisión de vuestros deberes de autoridades del Estado, que tenéis los instrumentos constitucionales para controlar los contenidos mínimos de la enseñanza, para autorizar o en su caso censurar y cerrar aquellos libros de texto que no sean radicalmente honestos con la verdad científica y con las ideas constitucionalistas y que vulneren el espíritu constitucionalista, y que tenéis que supervisar, velar el funcionamiento de esos sistemas educativos nacionales, de las comunidades autónomas, para que respondan a los criterios del ordenamiento del sistema educativo, que es una competencia estatal, como cualquier Estado que se precie, que tiene que tener los instrumentos de control y de división de los sistemas educativos. Me dijo, mira, a los nacionalistas ni tocarlos, por favor, porque en cuanto los toquemos se nos cae el Estado. Los nacionalistas, sobre todo el PNV, es fundamental para la construcción del Estado. O sea, que te puedes volver a Vitoria por el mismo avión que has venido. Bueno, después me tocó otra experiencia, voy repasando experiencias, porque el libro, aparte de un trabajo de investigación, es un cúmulo de experiencias. Después, aunque no las cito en primera persona, porque por pudor, ¿no? Pero yo tengo necesidad de decir, por testimonio, estas cosas que a mí me han pasado, para que ustedes vean el craso error de los gobiernos, no solamente del Partido Socialista, sino también del Partido Popular, que se han sucedido en España. Después me tocó ser delegado de Educación en aquel gobierno que se formó de renuncia de los socialistas a ejercer la mayoría que le dio la mayoría relativa que le dio el pueblo vasco, los vascos, que le dimos los vascos, para gobernar Euskadi, porque Chiqui Villegas, que se presentó como candidato, resulta que representó el partido ganador, renunció a ejercer su labor de gobierno, dándosela al segundo partido más votado, que fue el Partido Nacionalista Vasco. Es verdad que el Partido Nacionalista Vasco perdió muchos votos porque fue una escisión, fue la escisión que se separó del brazo común, del tronco común que era el nacionalismo vasco, y perdió. Y como pasa en cualquier democracia, normalmente el que preside el gobierno es el partido ganador, pues no quisieron gobernar, quisieron estando sometidos al PNV. No obstante, yo acepté ser de la educación con la esperanza de que pudiéramos dar un giro a aquella situación. Esto fue en el año 1986. Tuve que dimitir también a los 3 años porque no hubo ningún elemento peculiar
ni caracterizador de ninguna actuación del Ejecutivo gobernado por los diferentes consejeros socialistas que se pudiera decir que fuera una seña de identidad socialista en aquel ejercicio de gobierno. Es decir, todo era un sometimiento constante, continuo a los dictámenes del PNV. Era permanente el sometimiento al PNV. Era casi humillante. Entonces, aquello ya me determinó a renunciar. Aquí no hay remedio, estos no tienen remedio. Y aquello fue premonitorio, porque hoy se está demostrando que no tienen remedio. Están sometidos sistemáticamente a los dictámenes de los nacionalismos periféricos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema electoral que es antidemocrático. Un sistema electoral antidemocrático consiste en que un partido que no tiene más del 15% en ninguno de los casos de la representación en el Estado en España sea la llave de gobierno. Es decir, que una minoría en España, que puede ser mayoría de una comunidad, pero una minoría en España, sea la llave de la gobernabilidad. Eso no pasa, que yo sepa, en ningún país del mundo democrático, del mundo occidental. Francia tiene un sistema de doble vuelta, un sistema representativo, en fin, podríamos recorrer los sistemas políticos en cualquier parte, ¿no? Es decir, como Estados Unidos o cualquier sistema democrático. ¿Cómo es posible que el futuro de España esté controlado por los nacionalismos periféricos, como pasa hoy con ERC, que es el que controla en este momento los destinos de todos los españoles, y además de una manera antidemocrática, porque nos tratan de imponer un estatuto catalán desde el cual dirigen los destinos constitucionales de toda España, sin contar con el resto de los españoles. Los españoles no tenemos derecho a decir si las leyes de Cataluña pueden o no pueden supeditarse a las leyes de España, que es lo que dice el estatuto, o que España es un estado, una confederación de estados, porque ya ni un estado federal. Lo que plantea el Estatuto de Autonomía de Cataluña es un estado, una confederación de estados, porque ya de facto, tal como está el Estatuto de Cataluña que nos viene, ya se convierte en estado. Y eso es el signo de la perversión y, por otra parte, del déficit democrático que tiene España, que es una democracia débil. Un Estado débil tiene normalmente una democracia débil, y un Estado débil también tiene un sistema educativo débil. Y España nunca, como ha dicho Javier, ha tenido un Estado fuerte, porque siempre ha tenido un sistema educativo débil. Porque, como dicen los profesores, y eso lo cito, eso ya es ciencia política, político-educativa, Green o Manuel de Puelles Benítez, desde la aparición de los estados liberales en el mundo occidental, detrás de cada estado ha habido una estructuración de una columna vertebral que soportar ese estado, que es un sistema educativo nacional. Un sistema educativo nacional conforme todo el entramado del sistema educativo sobre la base de un currículum único, unitario, dentro de la diversidad. La diversidad no consiste en que la ilustración en el País Vasco se pinte como la ilustración en Euskal Herria, sino la diversidad consiste en que la ilustración se enseñe en las escuelas, en los institutos, como la ilustración española, con sus variantes y diversificaciones en cada comunidad autónoma, que es lo que nos hace. Es decir, y este entramado de los saberes, esos programas mínimos de la enseñanza, son los que dan el soporte a un sistema educativo que dé fuerza a un Estado. Eso no ha existido nunca en España, ni tan siquiera con la ley Moyano, que nunca fue cumplida, de hecho, aunque duró casi 100 años en el País Vasco, por ejemplo, y siempre hicieron pase foral a la ley Moyano. Es decir, en definitiva, ese es el problema esencial que tiene España hoy, porque sin un sistema educativo unitario, sin un instrumento que organice las mentes del conjunto de los españoles en un conjunto de saberes comunes que respondan a un saber científico, a la verdad de la historia, a la verdad de la sociología, a la verdad de la filosofía, a la verdad de la literatura, a la verdad de lo que los que estudian las reales academias de la historia de la lengua o de quien sea, de lo que sea, dicen, sin esos saberes, todo es una enorme perversión de mentiras.
Y en este momento la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Autónoma de Cataluña, y sigamos insistiendo que son comunidades autónomas, están deformando la realidad que deben enseñar en los centros educativos, y no lo vemos más que abriendo los libros de historia, y en mi libro concretamente me refiero a múltiples ejemplos que lo demuestran. Bueno, pero los elementos de esa deformación, o por qué esa deformación, antes de entrar en los elementos, esa deformación nace en el País Vasco de algo que dijo un nacionalista que era el Elizalde, un nacionalista contemporáneo de Sabino Arana, que están cumpliendo a rajatabla los nacionalistas en el País Vasco, y que también están cumpliendo a rajatabla los catalanes y los gallegos, los nacionalistas gallegos, el BNG, porque forma parte del axioma principal de la ideología nacionalista transformada en adoctrinamiento en la escuela. Son tres elementos. La etapa social y cultural, decía, en la que va despertando y ordenando la conciencia de la nacionalidad renaciente. Esta es la etapa fundamental de las escuelas. Configura tres etapas. Esa etapa es la del eje del libro. La etapa de la estrategia del mundo nacionalista para controlar a la sociedad y para convertirla en una sociedad sometida a las ideas nacionalistas. El control de las escuelas. La primera etapa. La etapa de la que da fundamento al libro. La segunda etapa, la etapa política. Por supuesto decir que esta primera etapa de las escuelas ya está cubierta, ya está superada. Es decir, ya la inmersión lingüística, el control de las escuelas, la depuración del profesorado, el control de los libros de texto, los contenidos de la enseñanza, la ideología en eso que llamamos currículum oculto, o de la transmisión de actitudes, vivencias y esa comunicación que hay entre el profesorado, que sabe perfectamente encauzar los sentimientos de los alumnos y llevarlos a su huerto, cuando es un profesor que en lugar de educar adoctrina. Bueno, todo eso ya está superado, ¿no? Eso ya está, esa etapa ya está. Esa etapa subsiste, decía entonces, debe subsistir en esa estrategia con la etapa política, que es la etapa de los mítines, la etapa del control de las instituciones, la etapa de las elecciones, la etapa de la difusión de la estructura organizativa, política, de los partidos nacionalistas en todos los estratos sociales, culturales, económicos, en todo, lo interna todo, ¿no? Esa etapa también la concebía Elizalde en 1910, años A, ¿no? Ya ha llovido. La última etapa que decía Elizalde, no leo el texto entero pero vamos, lo tengo aquí y está en el libro, es la etapa de triunfo completo y pleno dominio. Frase literal: triunfo completo, pleno dominio. Totalitarismo, ¿no? Es un concepto totalitario. Pleno dominio, triunfo completo. Diríamos que la teoría de RC, ¿no? Es decir, controlar, como sea, cualquier instrumento vale. ETA vale, el árbol y las nueces, decía Arzayus, descendiente directo de Sabino Arana. La violencia latente, el acoso, la persecución, la diáspora, todo vale para el triunfo completo, pleno dominio. Pues esas tres etapas se basan en la primera, que es la escuela. Eso lo tenían perfectamente definido en 1910 los nacionalistas y lo han ido desarrollando con una sistemática, una constancia, una persistencia, en fin, es el único partido que durante más de 100 años ha mantenido un programa político y una estrategia perfectamente definido en el tiempo y sostenido en el tiempo. Los demás partidos todos han cambiado, el Partido Socialista ya no es marxista, todos han girado posiciones. Ellos no, han mantenido una constancia en sus propósitos, en sus intenciones y sus metas, y siguen manteniendo, porque siempre avanzan, nunca renuncian a sus posiciones. Bueno, pues eso es lo que ha tenido el sino de la educación en el País Vasco. Y los elementos que han permitido que eso fuera así han sido la presión sobre el profesorado. Por ejemplo, a través de la lengua. A través de la lengua. De la lengua podríamos hablar mucho. Lo que pasa es que yo, ante un auditorio tan entendido en esta cuestión, no me voy a prolongar. ¿Qué voy a yo decirles a ustedes, amigos catalanes,
que no sepan sobre los abusos lingüísticos y sobre las barreras lingüísticas, sobre los comisarios políticos, sobre las oficinas de garantías lingüísticas, sobre la supervisión de los expedientes médicos para ver qué médicos dictaminan en catalán o no, sobre las multas a quien no use el catalán, vulnerando cualquier ante el no cumplimiento de las sentencias judiciales. Eso saben ustedes también bastante, el no cumplimiento de las sentencias judiciales que obligan al sistema educativo catalán y al vasco, por cierto, a permitir a los padres elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos. Es un derecho reconocido en los convenios internacionales de derechos humanos. El derecho a la educación en lengua materna, la UNESCO se ha pronunciado repetidas veces, la Comisión contra la Discriminación de la Unión Europea también, y otros organismos internacionales se han pronunciado a favor del derecho de los padres a elegir la lengua y el derecho de los alumnos a ser educados en lengua materna. Y además ha habido recomendaciones para que así lo hicieran los estados convenientes de esos tratados, en el sentido de que es más importante que el niño profundice, consolide su primera lengua, su lengua materna, esa lengua que siempre va a ser en la que va a pensar. Otra cosa es que se pueda manejar en una segunda lengua, pero en la que va a pensar, soñar, amar y vivir sus sentimientos va a ser la lengua que ha recibido directamente de sus padres. Eso parece que lo dijo Piaget y otros pedagogos, en fin, incluso Chomsky, que dice que todas las lenguas tienen un tronco común y muy pocas diferencias, también habla en cierta manera de la importancia de esto, ¿no? De este criterio. Bueno, pues no les voy a comentar a ustedes la importancia que tiene el respeto a lo que cada uno quiera hablar y como quiera hablar, y la libertad que supone que cada uno diga, piense, se exprese o se comunique en la lengua que le dé la gana, siempre y cuando el que está al lado le entienda. Entonces, las sentencias de los tribunales constitucionales hablan de que las comunidades autónomas pueden hacer enseñanza de una lengua autonómica, de una lengua, preposición de, no en una lengua. Tienen derecho a la enseñanza de una lengua, no de en una lengua, vulnerando el principio de la obligatoriedad de todo español a conocer la lengua del Estado, que es la española. Bueno, no me voy a extender en todas las cuestiones que yo podría hablar del tema lingüístico, que también repaso extensamente en el libro. Pero a través del tema de la lengua se ha depurado el profesorado, se le ha expulsado, se ha provocado una diáspora de dimensiones inconmensurables en el País Vasco, también en Cataluña. Yo de Cataluña hace poco, mi libro es del País Vasco. Y con eso lo que han pretendido, la estrategia que han pretendido es modificar la situación del profesorado. La situación del profesorado en el País Vasco, por ejemplo, se ve en ese cuadro. En ese cuadro estadístico por cierto, hay un error en el libro, ya lo anuncio, en el 2003, en la fila de 2003, no pone 43%, sino pone 33%, pero bueno, eso es un error mecanográfico. Quería decirles que vean ahí, fíjense ahí en la evolución del voto sindical. Eso nos da la muestra, el rango de cómo ha ido transformándose el profesorado en el País Vasco. De ser mayoritarios los sindicatos no nacionalistas en 1967 en esas elecciones, ahí falta unas elecciones, o sea, por lo tanto lo he quitado, por simplificar el cuadro, he quitado las elecciones de 1997, me parece que fue. En las primeras, el 61% mayoritarios los no nacionalistas y 33% los nacionalistas. En las elecciones últimas, los mayoritarios, se invierte la situación, los mayoritarios son los nacionalistas. Los no nacionalistas ya han perdido la mayoría. Y por eso, con esa nueva mayoría, se puede permitir el lujo de firmar acuerdos con sindicales, comillas, con el gobierno vasco,
para la expulsión de 175 profesores interinos que no saben euskera, sistemáticamente, después de 15 años de trabajo, sin ni tan siquiera una nota de agradecimiento de los servicios prestados, quedan ustedes con su contrato ya resuelto y sin derecho al paro, porque como son contratos sometidos al derecho administrativo, no al laboral, en la calle. Bueno, ese es el cuadro de la evolución del profesorado, la depuración del profesorado que se ha producido en el País Vasco. Y la evolución del voto sindical nos da el reflejo de cuál es en este momento el estado de las aulas, porque eso produce, esa situación produce un problema que lo vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ir viendo una serie de imágenes, unas diapositivas de cosas, imágenes que bueno, pues son la tónica de cada día en los institutos. Esto es, por ejemplo, una lámina que se usa pues en la enseñanza de el euskera. Una imagen de AEK, vaya, ya ha pasado, la volveremos a ver, donde vemos como un señor desde una ventana le tira un disco a un policía, ¿no? Para enseñarle a los niños pues cómo es la plaza de un pueblo. Pues saca una tanqueta de un policía, de unos policías nacionales, por cierto, no de la chancha, no, policías nacionales, y un señor le tira un tiesto. Bueno, pues una forma muy edificante de enseñar a los niños el euskera y los valores que se transfieren a través del euskera. Y sucesivas imágenes que son las que han dado lugar a que uno de los grupos de presión más fuertes que hay en los institutos, que ha habido ahora menos, después de la legalización de Saegui, de Jarray, etcétera, como órganos de ETA, dictado por el juez de razón, pues se ha implantado en los institutos y en los centros educativos. Claro, eso da lugar a cosas como estas pegatinas, como cuando Huesa era consejero de educación, pues y verán otra peor, del tipo de valores que se iban impartiendo, valores, contravalores, mejor dicho, me he equivocado, que se iban impartiendo en los centros educativos a través de este profesorado que estamos diciendo que es la herramienta fundamental del nacionalismo, ¿no? Y esos valores pues se han transmitido en estos pobres alumnos que yo les llamo las víctimas inconscientes, y que pues en los congresos de Jarray enunciaban su ideología pues con frases como la siguiente, ¿no? Como frases como: es necesario ocupar los centros educativos, quitar el castellano de las escuelas porque es la lengua invasora, implantar manu militari y por los métodos que sean el euskera en los centros, pero no solamente el euskera, sino también los sentimientos, los afectos y todo lo que conlleva detrás del euskera, la implantación y obligación del idioma, y quitar los libros invasores de las escuelas. Bueno, todo eso ahí ven, por ejemplo, unos alumnos apedreando la imagen de Huesa, en aquel momento consejero de educación, en una ikastola que es la ikastola Bombi, una ikastola que yo cuando fui de educación me provocó unos problemas terribles. Ahí viene, por ejemplo, una fotografía de ellos, porque cuando yo fui encargado de educación, como sanidad, se decía que había una fuga en la calefacción y que había anhídrido carbónico, producto de una calefacción antigua de carbón, y que además el tejado pues tenía ciertas deformaciones, pues era mejor desalojar ese edificio, pasar a los alumnos temporalmente a otros edificios
a otros centros donde se impartía el modelo de enseñanza en euskera y así poder hacer otro edificio distinto, otro edificio nuevo. Pues eso fue una afrenta para estos señores que desarrollaron toda una campaña contra el pobre delegado de educación, que intentaba resolver de su mejor manera y entender una situación que entendía que era problemática para aquellos alumnos. Bueno, pues esos son los que apedrean también en el interior de la Ikastola pública, por cierto, a la imagen del Consejo de Educación. Es decir, fíjese qué valores, qué capacidad de respeto, qué afectos, qué sentimientos, qué sometimiento a la autoridad pueden tener unos alumnos cuyos profesores les incitan a hacer tamaña barbaridad, ¿no? Bueno, pues ese profesorado es el que se ha implantado, y claro, con ese profesorado ya tenemos el sistema educativo perdido. Ya ese sistema educativo deja de ser educativo para transformarse en un sistema adoctrinador, como también lo han sido las ikastolas. Las ikastolas, centros de enseñanza en euskera muy dignos en la transición democrática y en la predemocracia, pues eran centros de enseñanza del euskera y en euskera, dignos, magníficos ejemplos de buena educación en algunos de los casos, pero cuando llegó la democracia se convirtieron en un instrumento al servicio del nacionalismo y eran una organización al servicio de los dictámenes de las autoridades nacionalistas. Tanto es así que en los primeros años después de las transferencias educativas se formó una ley, se dictó una ley que se llama Ley de Ikastolas, ley que organizaba las ikastolas en un sistema educativo paralelo, habiendo tres sistemas: pública, privada e ikastolas. La escuela pública transferida se trataba de cerrar los planteamientos que reflejan el libro que dicen los nacionalistas. Se trataba de cerrar las ikastolas, los centros transferidos, porque consideraban que era una red no controlable por el profesorado. Los centros privados, bueno, pues había que dejarlos subsistir porque eran centros, pues en aquel momento, más o menos para las familias bien, de la burguesía tradicional. Y las ikastolas eran la escuela pública vasca, era la institución educativa nacional de Euskadi. Entonces se creó una ley específica. El Tribunal Constitucional derribó esa ley. Entonces, después los socialistas trataron de integrar a esas ikastolas en las dos redes que quedaban, una ley que se llamaba la Ley de Integración de las Ikastolas. Unas pasaron a la pública y otras privadas. ¿Pero qué se consiguió con ello? Se consiguió que con el elemento de la lengua, con el elemento del profesorado y con el elemento de control, supervisión y total dirección de los nacionalistas de las carteras educativas, aunque fueran gobernadas por los socialistas, pues todo el sistema educativo se acabó impregnando de ikastovitis y ahora es toda una gran ikastola. Y está con el profesorado, con el euskera y con los nuevos, los contenidos de los libros de texto, que son barbaridades olímpicas, como algunas de los ejemplos que pongo yo en el libro, pues todo el sistema educativo de ser antes una parte en las ikastolas elementos activos a favor del nacionalismo, todo es un gran instrumento del nacionalismo. Eso es lo que, en cierta manera, por su bondad generosa, consiguió el señor Huesa con la ley de integración de las ikastolas. Cuando lo que se tenía que haber hecho es haber exigido a las ikastolas someterse a los mismos parámetros de funcionamiento que el resto de los centros, sin tener solo financiación y sin tener ayudas específicas y sin permitir que hubiera profesores sin el más mínimo título académico que le permitiese legalmente impartir enseñanza, que también lo sabía, e incluso el perfil lingüístico, porque a estos todavía quedan profesores de ikastolas que no tienen perfil lingüístico y sin embargo se les permite enseñar en euskera, por supuesto, cuando a los profesores de la República no se lo impide. Bueno, en el tema lingüístico yo quería, voy a ir terminando, pero porque es que es todo tan largo, se me queda todo, es que se me apelotonan las ideas en la cabeza y quiero transmitir tantas cosas que me dejo el 80% de lo que quiero decir, pero claro, hay que ir terminando, ¿no? Si no, a ustedes les aburro olímpicamente y entonces cometeré una barbaridad de la que no me arrepentiré nunca.
El tema lingüístico. Tanto, qué barbaridad, que tanto el Estatuto de Catalán como el Estatuto Vasco hablan de las lenguas autóctonas como lenguas propias. Las lenguas propias no existen, ni tampoco existen las lenguas propias de los territorios. Los territorios están formados por personas. Los territorios, el suelo, las paredes, las instituciones no hablan, hablan las personas. Las lenguas propias son de cada persona. Yo soy más vasco que Arzayus, seguramente, por mis apellidos, si me remonto a ellos. Y por mi IRS, que también lo tengo, el negativo. Y mis antepasados no me transmitieron desde hace más de 200 años el euskera, en Álava. En 1977, solamente el 4% de la población alavesa conocía euskera, el 4%. Todos de los valles colindantes con Guipúzcoa. Se puede decir, es que Franco, claro, no dejó Franco. Bueno, tonterías porque en la casa de mi pueblo venían de una localidad cercana, de los caseríos, a aprender castellano de criados, venían de criados a ayudar con el ganado, a las tierras, nada, sin sueldo, se le daba de comer, ¿por qué? Porque querían aprender castellano para poder ir a la mili y no hacer el ridículo. No sabían hablar castellano. Necesitaban hablar castellano. Es decir, había una permeabilidad. Es decir, se notaba absoluta normalidad en ese juego de relaciones entre los hablantes en castellano y los hablantes en euskera. Nadie se reía del otro. Es decir, había un respeto mutuo y cada cual vivía en el ámbito próximo cultural en el que se había desarrollado. No había ningún problema. Es verdad que en las escuelas se prohibía enseñar en euskera, es verdad. Pero yo puedo decir, porque he investigado, que durante todo el siglo XIX la presencia del euskera en Álava, por ejemplo, no era mayor del 10% en ninguno de los casos. Raro es el documento que aparece transcrito en euskera. Hoy el gobierno vasco, en un reciente estudio que ha hecho, dice que, un libro reciente que ha hecho, en el cual yo he roto 2 páginas con cierta rabia, dice que porque ya uno está harto de mentiras, ¿no? Dice que, de acuerdo con la información facilitada por el Censo de Población y Vivienda, claro, el Censo de Población y Vivienda sabe lo que es, ¿no? Es el padrón municipal, es decir, se hace a través del padrón, que te hace unas preguntas, una encuesta. ¿Usted sabe euskera? Claro, cualquiera dice que no. Si pones que no sabes euskera, a lo mejor luego toman nota, ¿no? Para si vas a hacer acceder a una oposición o una oferta de empleo, lo que fuera, ¿no? Pues dice que podemos decir que la comunidad autónoma del País Vasco, casi un tercio, 32% de la población habla correctamente euskera y castellano, y por tanto son bilingües. Los bilingües pasivos, es decir, aquellos que entienden bien pero no hablan correctamente euskera, son el 18,2%. Y el grupo monolingües euskaldunes, aquellos que no hablan euskera, concentran prácticamente la mitad de la población, 49,6%. Bueno, pues esto es mentira. Pero aunque fuera verdad, vamos a suponer que esto fuera verdad, un tercio de la población habla correctamente el euskera. Esto permite, si fuera verdad, o sea, que yo digo que no lo es, porque además esto lo calcula mediante una fórmula que es euskaldunes más cuasi euskaldunes por partida entre 2. En cuasi euskaldunes pone todo, claro. Desde que dice, de una persona que dice agur hasta otro que dice egunon. Eso ya es cuasi euskaldun, ¿no? Entonces, claro, evidentemente las cifras se engordan de una forma abrumadora. Bueno, seamos serios. Yo seguro que en Guipúzcoa la mitad de la población sabe euskera y lo usa habitualmente. En Vizcaya un 25% en el mejor de los casos.
y en Álava un 15% en el mejor de los casos. Y eso lo dice Armando de Miguel, que hizo un estudio, una investigación recientemente en 1995 en Álava, una investigación sociológica que, por cierto, decía Armando de Miguel, con el objeto de aquel estudio que le encargó la Junta General de Álava, dice: llevo 30 años haciendo encuestas y jamás he tenido tales interferencias. Armando de Miguel lamentó las amenazas, las coacciones, los símbolos bélicos y las circunstancias muy desagradables para mí y para mi familia, y confesó no entender la violencia que aparezca mi número de teléfono en los carteles y que mi foto esté pegada en los bares. Me han dicho por teléfono: somos de ETA, vamos a por ti. Pero los que más me aceptaban es cuando me decían: tú no eres de aquí. Y calificó Armando de Miguel de oníricas las críticas de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, sobre el que no manejaba biografía. Bueno, hizo un estudio de 10 tomos, un estudio voluminoso. A pesar de las dificultades y a pesar de los inconvenientes, sacó científicamente un estudio sociológico aprobado por las Juntas Generales. Ningún grupo político ni los nacionalistas se atrevieron a decir que ese estudio no era validable, de que no más del 9% de la población alavesa hablaba habitualmente euskera y no más del 15% sabía euskera. Bueno, pues con esa concienzuda, contundente y evidente realidad se está imponiendo una inmersión lingüística generalizada. Es decir, en la calle el 85% de la población hablan castellano, y en las escuelas los niños hablan por decreto euskera. Hablan euskera, aprenden en euskera o se les enseña en euskera, no sé si aprenden. Y eso es una barbaridad de tamaño monumental. Lo digo por qué. Primero, porque violenta la realidad. Segundo, porque violenta la realidad también histórica, cultural, social. Yo repito, soy alavés por los 4 costados. No sé euskera, ni pienso aprenderlo. ¿Por qué? Porque voy a aprender una lengua que es extranjera en Álava. Es decir, una lengua extranjera es una lengua que la absoluta mayoría de la población no la habla. ¿Por qué? En razón a qué motivo tengo yo que aprender una lengua externa, que respeto, que protejo y que ayudaré para conservarla, pero que nunca la favoreceré como elemento de extorsión, de control y de imposición, que es lo que en realidad no es. Entonces, la ley de normalización del uso de euskera, en el artículo 16 decía algo como esto: para la planificación de los modelos lingüísticos se tendrán en cuenta 2 condiciones. Primera, la voluntad de los padres, derecho constitucional, artículo 27 de la Constitución, y la realidad sociolingüística de cada zona. La realidad sociolingüística de cada zona dice que toda Álava, salvo el Valle de Aramayona, es mayoritariamente, absolutamente, abrumadoramente mayoritaria castellano hablante. Y eso no se respeta. Esa obligación legal se está sistemáticamente incumpliendo, con el permiso de todos los partidos políticos, constitucionalistas o no constitucionalistas. Y hay padres que tienen la enseñanza en lengua materna para sus hijos y que no se les da. En un contexto como ese. Hablo en este momento, Es verdad que durante un trayecto, en toda esta historia de estos 25 años, existían los 3 modelos, A, B y D. A para los castellanohablantes, B para las zonas mixtas y D para las zonas vascohablantes. Y que eso se cumplía. Es verdad que eso se cumplía, es cierto, es verídico, que eso se cumplía. Pero tan cierto como esto, que es así, es que hoy, por las presiones y por la acción política, no voy a referirme a todos los datos y hechos concretos,
se ha implantado un único modelo. Y el modelo A, ¿saben ustedes qué es en este momento? La enseñanza en castellano es un gueto a donde meten al emigrante de magrebí, al polaco, al ruso, al cumano, a los del colectivo étnico gitano. Ahí meten, pues digamos, en una especie de gueto cerrado para desprestigiar y machacar y hundir más lo que queda del modelo A. Claro, esto es una barbaridad terrorífica, sobre todo teniendo en cuenta las relaciones históricas que tenemos al respecto. El primer Congreso de Estudios Vascos decía lo siguiente: decía, la lengua vasca debe ser obligatoria por razón de derecho en los niños, y esto fue en el Congreso de Estudios Vascos, fue en 1923, no me acuerdo la fecha exacta, 1917, 23, por ahí, es decir, antes de la República. Decía, la lengua vasca debe ser obligatoria por razón del derecho de los niños y en el País Vasco. Y sentado este principio como intangible, la sección acuerda que la enseñanza, o más claro, la instrucción y educación del niño, se realicen en el idioma conocido por el mismo. O sea, en las zonas erdaldunes debe instruirse, erdaldunes quiere decir las zonas castellanohablantes, para entendernos. Debe instruirse en castellano, enseñándose a la vez la lengua vasca, por ser la propia. Y por tanto, derecho. En las zonas euskaldunes la enseñanza deberá ser en vascuence. Parece lógico, ¿no? Y en las lingüísticas mixtas, la lengua debe ser la que se use como medio, la lengua vasca debe ser la que se use como medio de enseñanza. Es decir, esto era el momento en el que se diseñaron los modelos lingüísticos actuales, A, B y D, que si se hubieran respetado tendrían toda la lógica de este planteamiento de la Sociedad de Estudios Vascos, del primer Congreso de Estudios Vascos anterior a la Segunda República Española. En la Segunda República Española, para confeccionar el Estatuto de Estella del 31, se le encargó a la Sociedad de Estudios Vascos un estudio que decía lo mismo. Decía, es obligado, también está en mi libro, es obligado que se enseñe en la lengua que los niños han aprendido en el seno familiar. Por tanto, los niños deben aprender en las zonas euskaldunes en euskera, los niños deben estudiar en las zonas castellanohablantes en castellano, y los niños deben aprender en las zonas mixtas, pues en las zonas mixtas donde el castellano y el euskera estén entremezclados, pues en euskera. Bueno, pues esto parecía lo normal y lo lógico, hasta que, vulnerando la ley de normalización del uso de euskera y vulnerando todo el decreto de modelos lingüísticos, hoy estamos en un sistema de inmersión lingüística contra viento y marea, en la mayor atrocidad pedagógica que se puede conocer en los tiempos. Y yo lo afirmo con esta rotundidad, y además he retado a los responsables educativos del País Vasco a un debate público, y sobre todo para que me expliquen por qué no han hecho un estudio durante todo este trayecto diacrónico y por otra parte sincrónico, en el sentido de que analicen durante todo este tiempo qué resultados ha dado el sistema educativo en los egresos educativos, en los resultados del aprendizaje, y sincrónicamente, comparativamente, cuál es el resultado del sistema educativo en las diferentes redes y centros educativos. Silencio total. Estoy esperando el estudio y estoy esperando el debate. No lo tendrás. El informe PISA. El informe PISA, efectivamente, el informe PISA, ahora que me lo acaba de mencionar en Marita, ¿sabe lo que ocurre con el informe PISA? Hay una situación curiosísima. Se aplicó a los alumnos del País Vasco y solamente a los alumnos se les daba la libertad de elegir el idioma en el que querían hacer las pruebas. Ya saben que el informe PISA es un estudio que ha hecho la OCDE sobre los sistemas educativos de los Estados miembros, ¿no? De los estados del mundo occidental. Entonces, al aplicar las pruebas, solamente el 15% de los alumnos las han hecho en euskera, voluntariamente.
No hace falta preguntar por qué, ¿no? Bueno, toda esta situación ha producido un resultado que yo califico de desastroso. ¿Por qué? Porque, supónganse ustedes, lo dicen los expertos, el 15% de la población escolar tienen algún grado de disfunción del lenguaje, dislexia, etcétera, ¿no? Prácticamente, si no camuflaran los resultados académicos, prácticamente el 25% de la población escolar fracasa en el actual sistema educativo. Es decir, que no tienen los estándares mínimos básicos para la obtención de los títulos de graduado en secundaria. Con ese panorama en un sistema normalizado, con un sistema educativo que es un desastre, como bien lo dice Javier en su libro, si ustedes en un contexto diglósico, es decir, en el que la mayor parte de la gente habla en castellano y se relaciona habitualmente en castellano, y el uso normal de la lengua y de la comunicación es en castellano, si tú le pones a un 25% del alumnado, que ya de por sí estadísticamente fracasa hoy en día, le pones una barrera más, el desastre es total. Claro, luego van dando instrucciones a los inspectores para que los inspectores a su vez indiquen a los directores de los centros de que suban el nivel de aprobados, porque si no, no dan las estadísticas. Lo puedo probar, ¿eh? Sí, no, Instituto de la Guardia, concretamente tengo un amigo que está dispuesto a testificar en este sentido. Claro, estamos hablando de temas muy graves. Estoy hablando, en el libro que lo que he hecho es una sistemática de investigación fundada en documentos y en pruebas materiales, es decir, que no sean meras especulaciones. Esto no es un libro de ensayo, he tratado de hacer un libro de investigación y he tratado también de recoger mis experiencias. No digo nada en este libro que no esté fundamentado, que no tenga un soporte documental detrás y que no esté demostrado con algún tipo de prueba. Lo que he tratado en este libro es de demostrar lo que llevo diciendo durante 25 años ante el desierto. Es decir, se me ha calificado durante estos 25 años, y yo sí que tengo rencor, porque se me ha calificado de antivasco, se me ha calificado de enemigo del euskera, se me ha calificado de enemigo del pueblo vasco, se me ha puesto en el ariet, en el brete 100.000 veces, y se han venido delante de la puerta de mi casa a manifestarse. Se me han puesto pintadas en mis calles por decir cosas de estas, que yo honestamente creía que eran ciertas, que eran verídicas y que eran demostrables. Bueno, lo que he hecho en el libro es decir, ya está bien, lo recojo en el libro, lo demuestro, y ahora que vengan a decirme que esto no es verdad. Hasta ahora, este momento, que estoy diciéndolo en todas partes que puedo, hoy una de tantos sitios que me han permitido, gracias a la Asociación por la Alianza, decirlo, todavía estoy por ver a alguno que me haga un comentario contradiciendo lo que yo digo en este libro. No hay nadie hasta este momento, y estoy deseando que haya uno, por favor, que haya un crítico que me diga que no es cierto. Bueno, pues a pesar de todo, el señor Zapatero se empeña en dividir el sistema educativo nacional en 17 subsistemas educativos nacionalistas y dejar el control social, porque esto es control social, en manos de los nacionalistas, con lo que es el mayor desastre cultural, político de España en los últimos tiempos. Me dejo muchísimas cosas, pero no quiero aburrir. Muchas gracias. Lamentándolo mucho, vamos a tener solo media hora para que el público intervenga, porque bueno, nos echan de la sala y además tenemos la cena después. Quisiera, bueno, aparte de darle las gracias a los dos por estar aquí, a todos los que han venido,
Pues quisiera puntualizar algunas cuestiones, como por ejemplo eso de que los niños aprenden mejor en lengua materna. Aquí la fórmula que han encontrado los pedagogos, que decían que era imprescindible eso para los niños catalanohablantes inmersionados en el franquismo, pues ahora dicen, pero es que la lengua materna es la catalana, porque los niños van a la escuela o a la guardería antes de tener sus estructuras lingüísticas asumir, no las estructuras, es que aprenden más catalán en este caso, porque se pasan más horas en la guardería o en la escuela que en casa. Y de tal manera que es verdad, o sea, no sé cómo habría que abordar esto, porque bajo el punto de vista pedagógico la cosa ha cambiado un poco. Antes la gente iba a la escuela cuando tenía 6 años y realmente tenía una lengua ya, y de pronto se encontraba en el aula con otra, pero ahora eso ya no es verdad. Lo digo como un apunte, no sé qué utilización tendríamos que hacer de todo eso, pero empieza a producirse lo de la sustitución lingüística, y niños que van a casa pues malhumorados porque es en casa que le cambian su lengua. Yo he conocido varios casos, hablando de testimonios, varios casos ya de esto, de manera que yo no sé dónde nos tenemos que apoyar, aparte de la libertad y de la ley, que ya me parece mucho. La ley dice lo que dice y las instituciones tienen que cumplir la ley. Se me ocurre que es un argumento de peso importantísimo. Y aparte de eso, la libertad. Pero ya por la cuestión de que el niño aprende mejor en su lengua materna, yo creo que esto empieza a cambiar. Vamos, que me quedo, empieza a cambiar. A mí me dejas de piedra, es que eso supone así es. El grado de totalitarismo más grande que se puede imaginar, porque es sustituir a las madres por el Estado. Es verdad. Le están robando los hijos a las madres, es cierto, y los está educando el Estado en lugar de su madre. Y eso supone, supone las utopías nazis y más extremas que hayamos conocido. Es que lo que tendríais ustedes que reclamar es que en la guardería se le hablara en la lengua que cada uno naturalmente tenga, claro. Bueno, pero tú ya sabes que aquí no hacen excepciones ni con los niños sordos. Entonces, bueno, pues claro, la cosa va como va. Pero bueno, yo a lo mejor tendríamos que no irnos hacia nuestro tema. Es que yo he apuntado esto porque quizás en el País Vasco empiece a pasar también en algunos ambientes, que los niños en edad muy prematura, de meses, ya se van a las guarderías, se pasan muchas horas allí y les cambian la lengua. Y en el País Vasco es incluso más complicado porque el tema en general, porque hay más diferencia lingüística entre el vasco y el español que no entre el catalán y el español. En fin, quería yo hacer estos apuntes pues para animar un poco el debate, introducir elementos nuevos. Agradecer otra vez a Ernesto, además nos menciona en el libro que siempre se agradece, porque si no te mencionan en ningún sitio es que no existe. Las preguntas, por el tiempo que tenemos, rogaría que fueran muy breves para dar ocasión a que participe más gente. Y por favor, no me violenten, porque yo soy muy mala para cortar a nadie y después me achuchan a mí y me dicen qué mal, y me siento fatal. Así que por favor, controlen un poquito la intervención, que me echan bronca. Hay varias palabras aquí. Yo voy a ser súper cortita y vamos, muy escueta. Todo lo que estáis diciendo, hay una frase literal de Hitler que decía: vosotros ya no sois nada, vuestros hijos ya son nuestros. Con eso es lo que quería decir. ¿Qué es eso? El Estado es la madre. Que también es que hay desde se me escapan todas las manos que hay. Algo que aparte de lo que puede decirse es que la lengua española, la castellana, es oficial, etcétera. Bueno, que vosotros os hayáis fijado principalmente, aparte de esto, que efectivamente es la realidad. Yo he hablado con franceses o con ingleses, y entonces un francés
aunque sea provenzal o bretón, tal, está orgulloso de que puede viajar por medio mundo a los negocios, a la cultura, al turismo, tal, porque habla francés. Y un inglés, aunque sea galés, tal, y lo mismo. En Cataluña, la mayor parte de los catalanes, evidentemente, pero ahora ya un poco mirando, tal, hasta el punto, con esto ya termino, una anécdota. Viene un profesor catalán que había vivido toda su vida en México desde el 39, fue uno de los muchos exiliados, se marchó de aquí, fue en México y en fin, después bien se colocó en la universidad, profesor de la Universidad de México, y estaba en la Facultad de Derecho hablando con otros profesores, y había unos cuantos jovencitos de estos progres, con comillas, yo no tengo nada en contra del progresismo, y dijo, no, es que mira, los catalanes, pues muchos se han ido a Francia, algunos a Inglaterra, algunos a Estados Unidos, pero la inmensa mayoría nos hemos ido a Hispanoamérica, claro, por la cosa del lenguaje, por la facilidad del lenguaje. Lo miraron como diciendo, pero ¿de dónde? Lo llamaron de todo. Y dijo, pero bueno, estáis tontos, ya diciendo en catalán, estáis tontos. Ok. Hispanoamérica está lleno de profesionales catalanes, tanto en la universidad como en tal. Oye, se organizó una discusión, en mi vida he visto una discusión más surrealista, parecía de la codorniz. Claro, este hombre, como era catalán, podía permitirse un lenguaje que no nos llamó imbéciles y de todo. Por aquí, traerlo también por aquí. Sí, bueno, solamente una anotación más para que nos sigamos animando. Ya sabéis que aquí en Cataluña se está haciendo el Pacte Nacional per la Llengua y la Cohesió Social, que es el germen de lo que será la futura Ley Catalana de Educación. Entonces, pues en uno de sus articulados, en uno de los artículos estos que están distribuyendo pues en los centros y al resto de la comunidad, pues ya se comenta que los padres deberán recibir clases de catalán para poder así contribuir a la cohesión social, ya que sus hijos reciben evidentemente, como debe ser, las clases de catalán en la escuela, pues que los puedan seguir atendiendo en catalán en sus casas. Se contempla. Esto está escrito, muy registrado. Sí, quería hacer una pequeña puntualización, que me parece interesante. Bueno, aquí lo que está pasando es alucinante, o sea, lo que está pasando aquí en Cataluña es realmente increíble, es inimaginable. Sobre todo, además, bueno, caen en una serie de contradicciones, o sea, el nacionalismo increíble. Pero efectivamente, o sea, aquí hay una ley de inversión lingüística total para la inmensa, para la mayoría de la población castellanoparlante, que es castellanoparlante en Cataluña, por lo menos el 50%, excepto, es decir, aquí hay solamente un grupo que se salva de eso, que son las personas que son muy ricas, es decir, aquel que para evitar eso coge y manda a sus hijos al colegio alemán, al colegio francés, al colegio americano. Colegios franceses hay en Barcelona varios, carísimos todos, es decir, carísimos. Hay varios, hay uno en Lesseps aquí, hay otro en Pedralbes, carísimos. Uno se puede educar, le digo, yo tengo mis sobrinos ahí, mi hermano pues por suerte se gana bien la vida y nos puede enviar ahí haciendo un gran esfuerzo porque es carísimo. Entonces se educan en francés, el bachillerato francés y el catalán 2 horas a la semana, mucho más castellano que catalán, por supuesto. En el colegio francés, colegio alemán, colegio americano. Es decir, es increíble. Y la inmensa masa de la comunidad castellanoparlante tiene que pasar por una ley de hierro, es decir, y tiene que trabajar con la inversión lingüística, donde los colegios no solamente ya el problema de la lengua, sino la manipulación increíble que se da. Lo digo porque otro hermano mío que no se puede permitir mandar a sus hijos a colegios extranjeros, los tiene que mandar a un colegio normal. Y sobre todo lo que me cuentan mis sobrinos, que es muy interesante, es muy edificante, es la inmensa presión por parte de los profesores en sociales, temas de estos sobre tú eres catalán, tú no eres español. Es decir, es increíble, es alucinante, es una cosa realmente surrealista. Muchos extranjeros que viven aquí en Barcelona, cuando son sinceros, alucinan de lo que está pasando aquí, alucinan. O sea, cuando realmente tienen confianza, yo lo repetí como dice, alucinan de lo que pasa aquí. Lo que está pasando aquí es único en Europa, no pasa ni en Alemania, ni en Francia, ni nada. De todas maneras, yo lo que creo, en relación con lo que usted dice, que bueno, que hay que discutir y tal para ver, o sea, es decir, probar una argumentación. Yo creo que el problema que tenemos ahora, el problema que tenemos en este tema, es que tenemos enfrente un grupo de fanáticos. Es decir, tenemos enfrente a unos fanáticos peligrosos, que son los nacionalistas, son unos fanáticos, o sea, esa es la palabra, son unos fanáticos. Y es decir, yo creo que no hay argumentación posible. El problema lo tenemos no ya en ellos, que son los que tenemos enfrente, sino en nosotros,
que no hemos sabido dar una respuesta a eso durante muchísimos años. Es decir, ¿qué pasa con toda la comunidad castellanoparlante e incluso en gran parte de la catalanoparlante, que si tuvieran opción de tener un sistema de educación en castellano con obligación de estudiar 3 horas a la semana o 4 o 5 en catalán? Es decir, yo no digo que no se aprenda en catalán, sino que estudiar matemáticas, física y química en castellano, para aquel que lo quiera hacer, es decir, no es obligatorio. Muchos catalanoparlantes mandarían a sus hijos a colegios castellanoparlantes porque son catalanes, pero desde luego no son tontos. Entonces, es decir, el problema que tenemos es que lidiando con fanáticos no tenemos nada que hacer. La única posibilidad sería que realmente hubiera un revulsivo por parte de toda esta comunidad castellanoparlante o gran comunidad en Cataluña y que realmente se plantase. Pero eso no ha pasado porque yo creo que tenemos un problema grave de carácter psicopatológico. Es un tema que viene de lejos y es un tema muy complicado. Es un complejo, es una cosa muy interesante, pero que habría que estudiarlo desde el punto de vista incluso, yo creo, que desde la psiquiatría. O sea, una puntualización. No es verdad que exista una ley de inmersión lingüística que afecte a todo el alumnado, o sea, a toda la franja de edad. Hasta los 8 años la ley de política lingüística actual, vigente, contempla la educación en la lengua del niño o de la niña hasta los 8 años. Lo que pasa es que se incumple la ley y encima tenemos desconocimiento de ese derecho, porque ya se guarda muy mucho de divulgarlo, y si te enteras también te ponen impedimentos para que puedas ejercer ese derecho. Pero bueno, por lo menos en esta audiencia, que no se vaya la gente pensando que esa posibilidad legal no existe, que existe. Y bien, ya está, que lo sepamos. Y otra cosa que estamos recogiendo, firmas, seguimos recogiendo firmas para el defensor del pueblo, para el derecho, que se contemple el derecho a la educación en la lengua materna del niño, y también para que cierren las oficinas de delación lingüística. Si no tenemos papeles aquí para firmas, entren por favor en nuestra web y firmen. Sí, tenemos hojas de firma. Perdón. Hola, buenas noches. Yo creo que es de rigor, antes que nada, que os agradezcamos a vosotros lo claro que habláis, una virtud rara en estos tiempos, y vuestra valentía, sin ninguna duda. Y tengo una pregunta. Creo que la audiencia, por lo menos, está bien concienciada de todos estos problemas, ¿no? Y por tanto, en el fondo, lo que nos interesaría, y es una pregunta que dijo a Ernesto, pero creo que de rebote le toca también a Javier, después de tantos años de concesiones, ¿es esta situación reversible, primero? ¿Y qué es lo que habría que hacer para revertirla? No, hablando. Bueno, yo voy a ser muy honesto sin intentar frustrar expectativas, ¿no? Yo creo que esto es difícilmente reversible a corto plazo. O sea, yo creo que es muy difícilmente reversible a corto plazo. Sería reversible si se hicieran modificaciones estructurales serias en la estructura jurídica y política de España, ¿no? Es decir, concretamente, si se modificara la Constitución y se acoplara a lo que decía la Constitución de la República, que decía que más o menos que la lengua oficial de los extranjeros era el español, era el castellano, y que era obligatorio la impartición del castellano en todos los centros de España, que también se aprenderían las lenguas autóctonas. ¿Sí? Es algo elemental. Parece que qué barbaridad, ¿no? Pues no, eso estaba en la Segunda República. Primero, la modificación de la Constitución. Ya que hablamos de modificar la Constitución, yo lo postulo. Y postulo que los partidos constitucionalistas tengan agallas y tengan, puesto que tienen el poder y tienen la capacidad, yo soy un triste ciudadano, muy débil, que tengan la valentía, el coraje, la gallardía de hacer cosas como estas. Modificar la Constitución en esos términos, o por lo menos modificar las leyes que se derivan de la Constitución. Y en segundo lugar, yo creo que es un tema
largo en el tiempo, costoso, yo estoy seguro que no lo ve, pero que tenemos la obligación cívica de hacerlo todos. Yo con este libro trato de hacerlo. El libro es un grano para ayudar a otros granos que formen el granero. Es decir, que de alguna manera tenemos la obligación cívica, aquellos que tenemos las ideas claras, que tenemos el convencimiento real y científico de que, no solamente el moral, de que se está cometiendo una atrocidad, que se está haciendo un daño terrible a las generaciones de españoles en este estado constitucional presente, de difundir y concienciar a la población de que así no, por favor, como dijo Unamuno en la Segunda República, con otros motivos, que así no, por favor, que yo soy constitucionalista, demócrata y luchador por la libertad, pero así no. Y entonces termino. Hay que crear estructura en España para hacer de esto un campo de batalla. Y cuando digo campo de batalla, digo campo de batalla, porque si nos están dando por todos los lados,